Y ahora sí está con nosotros el doctor Santiago Sanfilippo, que ha tenido la amabilidad de venir a visitarnos. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda? Como siempre decimos, desde Gualeguay, desde Galarza, para ser más exactos, en ese gran centro de neurología que tiene la provincia de Entre Ríos, que es el CENER. Y hoy queríamos charlar con el doctor de un tema de actualidad que tiene sus repercusiones en la neurología, como son estas nuevas enfermedades, digamos, o más populares en los últimos tiempos entre nosotros, como el dengue, el Zika y el chikungunya. Exacto. Algunos de hecho de estas patologías derivan en otras que tienen que ver con la neurología, como la hidrocefalia y la microcefalia, ¿no? Sí, especialmente el virus del Zika. Y realmente para nosotros es bastante joven, porque si bien el virus del Zika fue aislado en 1950 en Uganda, recién a través del Pacífico pasa a las Islas de Pascua y después a América Central en el 2014. Y en el 2015 y 2016 es cuando baja hacia Sudamérica, especialmente hacia la zona de Brasil. Y justamente en Brasil donde se comienza a detectar que hay una cierta asociación entre el virus del Zika y la cantidad de chicos que nacían especialmente con microcefalia. Microcefalia significa que tiene un cráneo más chico a la proporción del cuerpo. Normalmente un chico al nacer, a término digamos, tiene un diámetro, un perímetro cefálico, perdón, de aproximadamente entre 34 y 39 centímetros. Se considera que hay microcefalia cuando ese perímetro es menor a los 33, es igual o menor. Bueno, se comenzaron a detectar una gran cantidad de casos y en los primeros informes de 90 pasaron a 700 y pico y hoy actualmente se considera que hay cerca de 4.500 chicos en la zona de Pernambuco, en San Pablo, que tienen microcefalia. O sea que sus mamás han sido infectadas. Exactamente, y se considera que esa infección ocurre especialmente entre el primero y el cuarto mes de embarazo y es allí donde actuaría el virus del Zika en el cerebro produciendo este problema. ¿Es micro e hidrocefalia o solamente microcefalia? Los casos que se detectan son de microcefalia. Puede haber algún caso de hidrocefalia, pero fundamentalmente es de microcefalia, así es un cerebro más pequeño, porque lo que hace el virus es aparentemente lesionar, producir la muerte y la destrucción de células corticales. Usted sabe que el cerebro tiene dos partes, la corteza cerebral, que es digamos lo que recubre el cerebro, la parte más de afuera, que es donde se concentran todas las neuronas, y luego las proyecciones de esa neurona, que es la sustancia blanca, donde están los axones y la dendrita, es decir, las vías de conexión. Las lesiones del virus del Zika ocurren fundamentalmente en la sustancia gris, o sea, en la corteza. Eso hace que el cerebro se desarrolle menos y por lo tanto haya disminución del tamaño del cerebro. Qué notable. Y por otras causas, la hidrocefalia o la microcefalia, ¿son comunes? ¿Hay casos? ¿Se dan? Sí, por supuesto. Uno normalmente puede ver la causa más común de microcefalia es cuando se cierran prematuramente las fontanelas. Digamos que el cerebro no sale todo como una caja cerrada, sino que tiene que permitir... ¿Las fontanelas son de la mollera? Claro, exactamente. Es decir, hay aberturas en el cerebro que permite que el cerebro crezca y el cráneo se vaya expandiendo. ¿Para eso sirve la mollera? Para eso sirve la mollera, para que el cráneo se siga expandiendo. Cuando se produce un cierre temprano de la mollera, por ejemplo, el cerebro no crece, entonces se acumula dentro y eso produce disminución del tamaño. Y en otros casos lo que ocurre es la hidrocefalia, que es al revés, es aumento en el tamaño de la cabeza, en el tamaño del cerebro, que por lo general se debe a una obstrucción en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que va por dentro del cerebro, y eso produce aumento del tamaño y hace que el cerebro crezca. ¿Esas enfermedades tienen cura? En algunos casos sí, por ejemplo en la hidrocefalia, por lo general si la hidrocefalia obedece a una causa de bloqueo se desbloquea eso y si no se colocan válvulas de derivación que conectan esos ventrículos, o sea esas zonas del cerebro por donde circula el líquido, con el corazón por ejemplo, con el peritoneo, con el pericardio o con el peritoneo en el estómago. Y eso produce derivación. Hay muchísimos casos, es bastante frecuente la hidrocefalia y también la microcefalia. Por supuesto que cuando el cerebro se desarrolla mal, eso produce una serie de lesiones, ¿no? Claro, porque antes era casi una condena eso, ¿no? Hace algunos años atrás un chico con hidrocefalia era casi... Sí, no había posibilidad de rehabilitación, no había posibilidad de tratamiento. Actualmente existen
primero posibilidades de tratamiento y luego muchas posibilidades de rehabilitación. ¿En la microcefalia también? En la microcefalia también, por supuesto. Ah, qué notable eso. Ha Sí, avanzado sí, sí. mucho ese tema. Ha avanzado muchísimo el tema de la rehabilitación fundamentalmente y del tratamiento. Creo, por supuesto, depende de la causa y si es detectable o no la causa. Claro, esto es bueno saberlo en los casos en los que se está consumado el tema, pero aquí lo que se tiende es un poco la prevención de este tipo de cuestiones a partir de la transmisión del mosquito, Exactamente. Que es lo que está ocupando hoy en la Argentina fundamentalmente con el dengue, pero que también se expande más en las provincias del norte sobre todo. Fundamentalmente lo que es Formosa, sí, está muy preocupado, Misiones, ¿no? Está muy preocupado. Allá hay cerca de 20.000 casos que están detectados de virus del dengue y por supuesto hay casos en los que hay que trabajar. El bloqueo es fundamental. Por ejemplo, creo que hoy hubo 2 casos más en Paraná que no son autóctonos, creo, sino que son gente que vino de afuera y se está produciendo el bloqueo de toda la zona como para que ese virus no se transmita a través del mosquito, ¿no? Doctor, en la próxima charla, cambiando totalmente de tema, pero dentro de su área, me gustaría hablar de un tema que se reactualiza cada vez que comienzan las clases. Son los chicos que tienen algún tipo de distracción o hiperactividad en la escuela y los están medicando. Hay enorme preocupación de los padres por la medicación. A veces van al psicólogo y el psicólogo los deriva a un psiquiatra o a otro especialista y los terminan medicando. Y nos han llegado consultas de padres preocupados por si está bien o no eso. Yo sé que usted tiene su opinión sobre el tema. Sí, nosotros tratamos de no medicar a los pacientes que tienen lo que se llama el TDAH o la DHD, que es el trastorno de hiperactividad fundamentalmente y de inatención. Es decir, se combina lo que es la falta de atención con un chico muy hiperactivo, muy inquieto. Muchos se han medicado y muchos incluso se medican con derivados anfetamínicos, los cuales yo no estoy muy de acuerdo, pero hay otros tipos de medicaciones que se pueden dar y también hay que trabajar mucho con el chico y mucho la parte psicológica y psicopedagógica. La próxima charlamos de eso, si le parece, ¿eh? Cómo no, con gusto. El doctor Santiago Sanfilippo, un docente de neurólogos, un maestro del tema, que siempre nos explica con palabras muy claras y muy fáciles de comprender cuestiones que son a veces de mucha preocupación para la gente. Gracias, doctor. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. El doctor Santiago Sanfilippo.